Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Ana Espinosa. Soy estudiante de la Universidad de las Américas cursando tercer año de psicología. El día de hoy nos convoca a realizar la entrevista que habíamos concordado hace unos días atrás. La entrevista consta de conocer el ciclo de vida de Ana Espinosa, en donde usted nos va a ir comentando recuerdos, anécdotas y experiencias que haya tenido en conocimiento y haya vivenciado junto con Ana. Antes de comenzar, quisiera preguntarle cómo se encuentra el día de hoy. Bien, Bien, qué bueno. También agradecerle la instancia que se haya tomado el tiempo para aceptar la entrevista y poder estar hoy compartiendo. Antes de todo, ya habíamos conversado sobre el consentimiento informado, lo habíamos explicado, lo había leído, pero también debe quedar registro a través de la grabación, porque también esta entrevista está siendo grabada, de que usted está aceptando el consentimiento informado que se entrega para la realización de la entrevista. También destacar que cada información y relato que usted nos comente es totalmente confidencial y el uso de la grabación es para poder realizar un análisis más fluido de esta entrevista. ya. ¿Firmo? Sí, firme. ¿Dónde? Su nombre, aquí, Ya. y su firma. Ahí sí. Muchas gracias. También, comentarle como anteriormente, esta entrevista es exclusivamente con fines académicos de la asignatura de ADAI. Quien va a visualizar también la grabación y el video es la profesora a cargo de la asignatura. Y para comenzar me gustaría partir conociéndola a usted un poquito más, si usted me podría informar, volver a pronunciar su nombre. Ana Volvarán López, ¿Qué edad tiene usted, señora Ana? 52 años. ¿Y cuál es el vínculo que tiene con Ana? Mi hija. Es su hija. ¿Cómo le gustaría que fuéramos nombrándola a través del desarrollo de la entrevista con su nombre, o tiene algún Anita, le Anita, decimos todos. un calificativo más cariñoso para Sí. hacer mucho más amena la entrevista? Para ir contextualizando un poco más sobre Ana, ¿cuál es el núcleo familiar de ustedes? Nosotros somos 4. Ya, Está yo, mi esposo, mi hijo y Anita. ya. El esposo es el papá de Anita. Sí, sí. Ya, ok. Muchas gracias. Y bueno, para saber más de Anita, ¿qué es de ella el día de hoy? ¿Qué hace? Hoy día trabaja en un colegio y estudia. ¿Qué Estudia estudia? psicología. Ah, va a ser mi colega. Sí, Ya, muy sí. bien. ¿Y a usted le gusta el trabajo que desempeña Anita hasta el día de hoy? Sí, me gusta, Sí. me gusta. La veo feliz Ah, de qué lo bueno, que ella hace. qué bueno. Para ir bajando un poco más la entrevista, bueno, yo le había comentado que esto tenía que ver con el ciclo por etapas de Anita, y vamos a partir con lo que convoca primeramente usted, que es el embarazo. Ujú. ¿Cómo fue el embarazo de Anita? Fue un embarazo deseado, llegó de improviso, pero fue un embarazo deseado. ¿Y el apoyo que usted tuvo dentro del embarazo fue? Sí, sí, fue de mi esposo, mi familia, por parte de mi familia, sí. ¿Fue un buen embarazo? Un buen embarazo. Y al momento del parto, por así decirlo, ¿hubo alguna complicación? No, ninguna, Ninguna. ninguna complicación. ¿Y en la bebé recién nacida? Tampoco, Tampoco. tampoco. ¿Alguna No, enfermedad antes o posterior al parto? no, ninguna, Ninguna. ninguna. ¿De usted tampoco? ¿Por algún problema de salud? Sí, era por la obesidad, porque yo era gordita, por Ya. eso. Pero Ya. nada más complicado. ¿Pero eso no Nada afectó complicado. en el desarrollo después de tener a la bebé? No, No. no, no. Para ir conociendo ya desde el embarazo, el parto, a posterior a la bebé ya nacida, cómo fue ese camino con Anita ya recién nacida, en torno a las rutinas, quizás al sueño? Igual yo tenía otro niño más chico, uno de 5 años, igual se me complicó un poco por el cuidado que tenía uno nomás, después era los dos. Pero no, nada, todo tranquilo, todo. Y en torno a eso, ¿usted recibió apoyo, ayuda del Sí, sí, esposo? de mi familia, de mis papás, de mi hermana, de mi esposo también. Ah, qué Sí. bueno.
¿Y cómo fue el recibimiento del hermano bebé? Bueno, Y tenía 5 años sí, con su hermanita. sí, era su hermanita, pero como que él se puso más guagualón de lo Ah, que, como que retrocedió él un poco con con la siendo, llegada. claro, Ya. claro. Y en este proceso de crianza, de cuidados, cómo usted podría presentar o manifestar el carácter de Anita? ¿Era sociable? ¿Era cariñosa? ¿Cómo era ella cuando pequeña? Por si nos puede comentar algo. Era cariñosa, sociable, llorona, llorona, alegre, feliz. Yo creo que era una niñita feliz. Y en torno como al desarrollo más cognitivo, ¿le costó el proceso de pronunciar palabras, de identificar colores? No, porque como era la más chica, como que todo le enseñaban y era bien despierta, era una niña bien habilosa. Ya. Ujú. Y en torno al proceso de alimentación, de lactancia, ¿cómo fue ese proceso? Como hasta ella le di que mamar hasta como los 8 6 8 meses, Ya, porque después yo me puse a trabajar y no tenía que dejarla. ya. Y en ese proceso de trabajo, como usted menciona, ¿quién se hacía cargo Mi de mamá, su mamá? mi mamá, mi hermana. ¿Y ellos vivían con usted? No, yo me cambiaba de casa de lunes a viernes por el trabajo Ah, con mis 2 hijos. Y ya. ahí yo la dejaba con mi mamá y mi hermana. Y quizás en este proceso Anita asistió a jardín. No, 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 ¿por no. qué no? Porque con mi hijo mayor tuve una mala experiencia yo en el jardín y no la quise llevar. Ya, y en este proceso bueno, no asistió a jardín, pero y en la etapa de escolarización primaria, en un inicio escolar, ¿cómo fue el proceso de adaptación? Le costó, de primero lloraba y el aprendizaje le costó porque iba nula. No, Claro, sabía lo básico que uno le enseña en la casa, pero no como el hermano sabía leer, de kinder a primero ya, sabía leer y a ella le costó hasta segundo básico, ella aprendió a ya. leer. Fue un poquito más Más lento lenta, el sí, proceso cognitivo. sí. ¿Y en lo social, cómo era ella con No, ella compañeros? ¿Tenía era amigos? muy sociable, muchos amigos, demasiado sociable diría yo. Ya. Sí. Y bueno, en ese entorno ya vamos pasando de lo cognitivo y cada etapa es un proceso nuevo. Y en lo familiar, ¿cómo se desenvolvía ella con ustedes? ¿O qué rutina le gustaba tener en torno a juegos? A ella le gustaba que tenía hartas primas, entonces jugaban, eran muchos primos, de parte de papá, de mi esposo y por mi parte de mi mamá, eran muchos niños, entonces en los dos lados jugaba mucho, Ya. ¿Y mucho ella. podría comentarnos quizás alguna anécdota o algún recuerdo de esa etapa de esa Anita más pequeña? Esa nieta más pequeña era llorona, quería hacer todo lo que los demás hacían, que eran más grandes que ella, y era muy regalona, Ya. de los abuelos de ambas partes. Ya, ok. Y bueno, aquí iríamos avanzando un poquito más a la adolescencia. Y aquí se nos enmarcan cambios a veces mucho más bruscos porque se empieza a soltar un poquito y ese adolescente quiere un poco más de dependencia. ¿Cómo fue ese cambio de Anita? Y lo otro que antes que se me olvide, ¿Anita siempre estuvo en el mismo colegio? No, de primero a octavo en un colegio. Ah, ya, Y porque era de primero a octavo año básico, era hasta la básica. Y después tuve que viajar a Rancagua, a la ya. enseñanza media. Ah, ya, Ahí fue más entonces, difícil. claro. Y en ese proceso más difícil, como usted menciona, ¿cómo fue ese cambio? Fue complicado igual porque no era una niñita del furgón al colegio y del colegio a la casa. O sea, muy cuidada por todo. Y mandarla a un colegio que tomar locomoción era con mucho miedo Claro. y, y peligroso para nosotros.
El primer año fue complicado, pero después ya fue un poco más tranquilo. Ya, fue adaptándose quizás un poco más. Nos costó y nos daba miedo mandarla más lejos. Ya. Y bueno, en este proceso de cambiarse de colegio, también, ¿cómo fue lo social de ella? Siempre fue una niña muy sociable, muy, eh, bueno, un poco desordenada también, porque de primero a cuarto siempre estuvo condicional en el colegio, pero era por desorden, por disciplina de conversadora. No era una niña atrevida, sino que era conversadora, era peluzona. Ya. Mm. Y en torno a lo cognitivo, ¿cómo le iba en el colegio? Más o menos, era de 5, era de esas, podía más, pero el desorden a veces la reprimía. En Ya. eso. Y también un poco como en el área, por así decirlo, los hobbies de Anita. ¿Mantuvo algún hobby porque me comentaba que en la primera etapa ella era muy sociable, jugaba con sus primos, pero ya más grande, ¿adquirió algún hobby, alguna pasión, por así decirlo? Bueno, ella participaba mucho, nosotros somos cristianos, y ella participaba mucho en la iglesia. Tocaba instrumentos, estaba en el coro, participaba con la juventud, con los niños, fue monitora de los niños, y esa era su pasión cuando era una Lola. Esa era la pasión que tenía, la iglesia. Ya. ¿Y a usted cómo le hacía sentir eso? Bien. ¿Y usted cree que ese hobby ocasionó un cambio en ella quizás? Sí, fue más maduró un poco con eso. Ya, Maduró y y dentro de todos esos procesos, porque estamos hablando de una etapa de adolescente, ¿cómo era la relación de ella con ustedes, con la familia? eh, era buena. Era buena, sí, a veces teníamos conflictos como toda familia, pero era buena. Era responsable ella, no era una persona, porque después maduró, pues después del colegio ella maduró y era responsable. Sí, habían pequeños problemas, pero no graves. Ya. Ujú. Bueno, y aquí avanzando quizás a una etapa más madura, a una adultez más joven, ¿recuerda algún sueño o alguna aspiración que tenía Anita en esa etapa? Quizás ya saliendo del colegio, por así mencionar. Y a ella quería solamente estudiar, pero yo tuve una enfermedad muy grave que empecé desde que ella salió del colegio más o menos a enfermarme. Entonces ella empezó a estudiar y yo me enfermé, ella se empezó a retrasar con los estudios por problemas económicos y porque ella era la única que me podía cuidar a mí. Entonces como que sus sueños fueron un poco frustrados por mi enfermedad, pero ella solamente quería estudiar, estudiar y salir adelante. Muy bien. ¿Pero usted cree que eso afectó en ella o eso fue algo como esos quiebres positivos o un quiebre negativo? Positivo, porque a ella ella por mi enfermedad tuvo muchas trancas, pero siempre tuvo las ganas de salir adelante, de estudiar, hasta el día de hoy. Ella Está estudiando, lucha, sí, está me estudiando, comentaba está estudiando. que estaba estudiando psicología. Bueno, para ir encuadrando un poquito más esta entrevista, fuimos pasando desde las diferentes etapas de la vida de Anita para conocerlo un poco más, para ver cómo esa personalidad y Mm. ese desenvoltura que ella tiene al día de hoy, lo que es hoy, pasó todo ese camino hasta llegar a hoy. Y hoy, por así mencionarlo, ¿qué podría usted decir de Anita si pudiera describirla quizás en 3 palabras? ¿Cómo podría describirla? Eh, Esforzada, uy, tengo más que 3 palabras. Esforzada, una buena niña.
una buena niña y solo le deseo que se le cumplan sus sueños, que sea una buena profesional y que ama su carrera y desearle toda la felicidad del mundo, todo, lo Bueno, mejor del mundo. esa emoción es parte también del orgullo y, y todo lo que ella es a base de lo que ustedes como padres forjaron en ella, esos aprendizajes, esas enseñanzas. Y también vuelvo a reiterar mi agradecimiento por la oportunidad que usted tiene para manifestar y contar estos recuerdos que remueven un poquito, movilizan un poquito, porque son parte de ustedes. Sí. Los hijos muchas veces son el reflejo del amor, de la entrega de los padres. Así que de esta manera le agradezco, le reitero mi agradecimiento para realizar este trabajo, como les mencionaba anteriormente, para mi ámbito profesional, futuro y académico el día de hoy. Así que muchas gracias y de esta manera damos por finalizada la entrevista. Muchas gracias.